Vamos a trabajar el ejercicio 28.74. Este consiste en estos segmentos de alambre en donde circula una corriente I y queremos el campo en el punto P. Muy bien. Esto lo podemos representar de la siguiente manera. El punto P es en el centro de curvatura. Este tiene un radio A y este tiene un radio B. Claramente toda la espira la podemos partir en varios segmentos. Entonces calculemos el campo debido a cada segmento en el punto P. Comencemos con C1. Vimos que la ley de Biot-Savart es igual a nu sub 0 entre 4 pi y ddl cruz área unitario entre r al cuadrado. Bien, también área unitario se puede escribir como r vector entre la magnitud. Vamos a trabajarlo de esa forma. Y ddl cruz r vector entre r a la 3. Este R2 con este R queda R a la 3. Bueno, identifiquemos. ddl, como la corriente está circulando horizontalmente en C1, claramente vemos que el ddl sería ddx en dirección I, ¿verdad? En realidad es menos I, pero en los límites de integración podemos reflejar que va de derecha a izquierda. Entonces, ddl es ddx en dirección I. ¿Qué es el vector R? El vector R es un vector que va del ddl apuntando hacia el punto donde se quiere el campo. Entonces, el vector R sería la coordenada de este punto es 0. Y la coordenada de este es X en dirección Y. Queda menos XY. Deben de notar que necesitamos el producto cruz de ddl con el vector R. Esto hace que nos quede ddxy cruz menos X y unitario. Y cruz Y sabemos que es 0. El integrando se vuelve 0. Conclusión, ese segmento C1 no contribuye. Entonces es interesante que si uno identifica que el ddl y el R son paralelos, como ocurre acá, siempre va a dar 0 el campo. Eso también lo pueden observar acá. El ddl va en dirección I y el vector R también va en dirección I. Entonces, de este análisis concluimos que también C sub 2, C sub 3 sería 0. Vamos con el segmento semicircular. Recordemos que circula una corriente I. Este es más interesante
vamos a calcular el campo en el segmento 2. En el segmento 2, un DDL sería un diferencial de longitud que va aquí, así. Si nosotros lo ponemos con más detalle, tenemos lo siguiente. Aquí hay un ángulo θ. Este de acá es DDL. Este de acá, este ángulo pequeñito es dθ. El radio es R. Muy bien, ese DDL que tenemos P lo podemos ver de esta forma. Aquí tenemos el DDL, aquí tenemos θ. Recuerden que siempre hay 90 grados entre el radio y un diferencial de longitud que siempre es tangente al arco, siempre es tangente. Entonces ese DDL, ¿cuánto mide? En magnitud, pues no es difícil verlo, que es el radio por el ángulo subtendido, que es dθ. Esa es la longitud de arco en cuanto a magnitud, pero esto tiene una dirección. Si este DDL lo trasladamos aquí, al origen de un sistema coordenado, ustedes deben de darse cuenta que el ángulo que se ha girado es el mismo ángulo que forma el DDL con la vertical, o sea θ. Encontramos las componentes. Este sería DDL componente Y y este es DDL componente X. De tal forma que DDL vector lo podemos escribir así. ¿Qué es DDLX? Miren, la componente DDL está apuntando hacia la izquierda, entonces sería menos la hipotenusa, que es DDL, y DDL es R de dθ, por el seno del ángulo, porque está opuesto. En cambio, DDLY está adyacente. La hipotenusa es R de dθ por el coseno, porque está adyacente en dirección J. Y llegamos a este resultado. De ahora en adelante, cuando ustedes tengan un arco, el diferencial de longitud, el DDL como vector, lo van a tomar así. Este va a ser el DDL. Bueno, entonces teniendo eso en mente, ya podemos calcular el campo. Ya hemos definido el DDL, que nos hace falta el vector R. ¿Qué es el vector R? Es un vector que va de este punto hacia el punto de campo, o sea, este es el vector R. El punto P tiene coordenadas 0,0 y el otro punto, si ustedes quieren llamémosle Q, tiene coordenadas X, Y. Bueno, entonces R es el punto final menos el punto inicial, o sea 0 menos X, Y.
0 menos y, j. X es, pasando a coordenadas polares, r coseno de teta. Y y es r seno de teta. Ahí tenemos el vector r. Ya con eso tenemos definido qué es el vector r, que es de dl. La magnitud de r, que sería simplemente r, va a quedar r. Si elevamos al cuadrado cada componente, va a quedar r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado. Sacamos r cuadrado de factor y usamos la identidad fundamental. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es el producto cruz. El producto cruz que aparece en el integrando de la ley de Biot-Savart. Tenemos desde L cruz R. Esto lo podemos hacer rapidito con la matriz. Desde L ya sabemos que tiene menos seno, coseno y 0. No tiene componente K. Es cierto que tiene R de teta. Bueno, lo ponemos aquí aparte. El otro es menos coseno, menos seno, 0. Tiene un R de factor, entonces lo ponemos aquí afuera. Bien, eliminamos primer renglón, primera columna y multiplicamos cruzado, eso da 0. Eliminamos primer renglón, segunda columna y multiplicamos cruzado, eso da 0. Eliminamos primer renglón, tercera columna, esto da seno cuadrado más coseno cuadrado. Y eso es 1. Entonces queda simplemente K. El resultado de L cruz R es R cuadrado de teta en dirección K. De tal manera que la integral es trivial, porque no depende de funciones senos y cosenos. Tenemos lo siguiente, reemplazando en la integral. Mu sub 0 entre 4pi y de L cruz el integrando da eso y arriba pues en dirección K, ¿verdad? Miren, la corriente empieza en teta igual a 0 y termina en teta igual a pi. Entonces esto va de 0 a pi. Mu sub 0 r cuadrado por pi en dirección K. Y así tenemos el campo debido a ese segmento curvo. Si ya tenemos ese segmento, el otro es automático. Sería el mismo resultado, nada más que, ok, el radio era A. El radio es A. Y en el otro, el radio es B y negativo.